¿Qué tal? Mi nombre es Yesenia Díez y este video es para la materia de sistemas operativos de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una serie de temas relacionados con los sistemas de archivos. En primera instancia vamos a mencionar cuál es la importancia de un sistema de archivos para los diseñadores de sistemas operativos. Tenemos que tener en cuenta que un sistema de archivos o sistema de ficheros es el componente del sistema operativo encargado de administrar o facilitar el uso de memorias periféricas, ya sean secundarias o terciarias. Sus principales funciones son la asignación del espacio a los archivos, la administración del espacio libre y del acceso a los datos guardados. Estructuran la información guardada en un dispositivo de almacenamiento de datos o unidad de almacenamiento, que normalmente es un disco duro de una computadora. Ahora bien, los sistemas de archivos incluyen los servicios públicos para inicializar, alterar parámetros y quitar una instancia de un sistema de archivos. Algunos incluyen la capacidad de extender o truncar el espacio asignado al sistema de archivos. Las utilidades de un directorio pueden utilizarse para crear, renombrar, borrar entradas de directorio, que también son conocidos como directories o en singular directory, y para alterar los metadatos que están asociados con un directorio. Aparte de esto, pues también podemos crear listas, copiar, mover y borrar archivos, alterar los metadatos. Estos pueden ser capaces incluso de truncar los datos, extender la asignación de espacio, anexar, mover, modificar, etc. Dependiendo de la estructura subyacente del sistema. Ahora bien, en segundo lugar vamos a definir cuáles son las funciones de un administrador de sistemas operativos. Un sistema de computación puede incorporar dispositivos que son de entrada y salida, de interfaz de usuario, como ratones, teclados, pantallas, etc., de almacenamiento, los cuales están relacionados a los discos duros, a unidades de cinta, etc., de comunicaciones, como lo son los modems, tarjetas de red, puertos, fireware, etc. Los dispositivos de entrada y salida son generalmente muchos y mucho más lentos que la CPU y la memoria del equipo. Los principales objetivos de la gestión de dispositivos de entrada y salida es crear uniformidad y eficiencia al momento de implementarlos en un CPU. Los administradores informáticos de dispositivos de entrada y salida controlan y supervisan el procesamiento de trabajo a través de computadoras centrales de gran capacidad. Estos pueden cargar discos o cintas y ejecutar programas. Los administradores informáticos también gestionan los errores que se producen en el sistema. Controlan el procesamiento de los trabajos a través de un ordenador central, como ya lo habíamos mencionado. Es el equipamiento que tenemos que tener en cuenta, haciendo un paréntesis, que es el equipamiento de gran tamaño responsable del centro de procesamiento de datos de una empresa. Estos también ponen en marcha el ordenador central, al menos que se ejecute de alguna forma permanente. A continuación, luego de haber hecho esto, carga los datos y los programas a los discos de memoria, donde se controlan y gestionan las operaciones de una consola, usando un teclado para escribir instrucciones para el ordenador y su equipo asociado. Hay que tener en cuenta que los antiguos sistemas computacionales necesitaban un administrador para introducir comandos en él durante todas las etapas, pero los sistemas modernos ahora, por supuesto, están mucho más automatizados. En este sentido, pues el administrador informático puede que deba cargar un solo programa de operaciones especiales o bien escribir un conjunto inicial de instrucciones para que el equipo ejecute una secuencia completa de operaciones. Ahora continuamos con algunos conceptos que nos vamos a encontrar durante el estudio de los sistemas operativos y los sistemas de archivos, los cuales son, en primer lugar, apertura. La apertura de archivos es una operación donde se accesa
localiza e identifica un archivo existente para que los usuarios y el propio sistema operativo pueda operar con él. Debemos tener en cuenta que en algunos sistemas la operación de creación no existe como tal y es la operación de archivo de un fichero no existente la que implícitamente crea un nuevo archivo. Los errores pueden producirse de la apertura de un archivo y son los siguientes: que el archivo no se encuentra en el lugar indicado, que el archivo sea localizado pero el usuario no tiene permiso para acceder a él, o por último que el archivo puede leerse pero por errores del hardware, el archivo no puede leerse por errores del hardware del dispositivo de almacenamiento. Continuamos con cierre de archivos. Esta operación se utiliza para indicar que se va a dejar de utilizar un archivo determinado. Mediante el método de acceso se encarga de romper la conexión entre el programa de usuario y el archivo, garantizando la integridad de los registros. Al ejecutar esta operación, nosotros tenemos que tener en cuenta que el sistema se encarga de escribir en el dispositivo de almacenamiento aquella información que contienen los buffers asociados al archivo y se llevan a cabo las operaciones de limpieza necesarias. Pueden presentarse algunos errores, entre los cuales tenemos que el archivo no está abierto, que no se ha podido escribir en el dispositivo toda la información del archivo debido a fallos en el hardware, o que no se ha podido escribir en el dispositivo toda la información del archivo por falta de espacio en el dispositivo de almacenamiento. ¿Qué es una búsqueda de archivos? El buscador de archivos es una aplicación que utiliza un sistema de búsqueda para ingresar en unas carpetas y subcarpetas y encuentra listas de archivos o carpetas que concuerdan con sus criterios, los criterios de búsqueda. A veces algunos archivos y carpetas se denominan de forma genérica objetos. Por otro lado, tenemos el acceso de archivos. La mayoría de los sistemas operativos modernos actuales permiten asignar permisos o derechos de acceso a los sistemas para determinados usuarios y grupos de usuarios. De esta manera podemos restringir o permitir el acceso de un determinado usuario hacia un archivo o visualización de contenidos. Los permisos del sistema Unix, por ejemplo, se dividen en 3 clases, conocidas como usuarios, grupos y otros. Ahora bien, vamos a hacer una breve explicación de la optimización de los discos a través de los algoritmos, en el cual vamos a comenzar con el FIFO, o según sus siglas en inglés, First In, First Out. Este algoritmo, las solicitudes se expresan en un orden secuencial. Es una estrategia justa para todos los procesos y esta técnica se parece mucho a la planificación aleatoria, donde hay muchísimos procesos que se ejecutan. Continuamos con el SSTF, donde este se refiere a que mientras sea menor el tiempo de búsqueda empleado, entonces debe ir primero. Funciona de manera que el brazo del disco se sitúa en la siguiente petición que minimice el movimiento del brazo. Continuamos con el C-Scan o Circle Scan, también denominado búsqueda circular. Este tipo de planificación funciona de manera que el brazo se mueve del cilindro exterior al interior, sirviendo a las peticiones sobre una base de búsqueda más corta. Y para finalizar tenemos el scan, que es, lo mencionamos en el C-Scan, donde las cabezas se mueven de un extremo a otro del disco, atendiendo a las solicitudes del otro disco que se van encontrando. En este tenemos también tiempos de servicio acotados y más variables en los extremos que en el centro. Eso fue todo, espero que les haya gustado y que les sirva para tener información importante. Muchas gracias por su atención.